El lunes pasado, un anciano de 75 años, enfermo de diabetes, con uniforme azul y su camisa naranja carcelaria, entró cojeando, arrastrando los pies y dolorido a la sala 10A de la Corte de Nueva York. En sus manos, el destino de Nicolás Maduro y de Andrés Manuel López Obrador, ni más ni menos. Quienes no lo reconocieron jamás podrían haberse imaginado que aquel sujeto desgastado y esmirriado fue uno de los hombres más poderosos del planeta y también uno de los más buscados. Un narcotraficante que acabaría brindando la revelación más escandalosa de la historia moderna de su país. Una confesión tan comprometedora que no solo podría desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino a toda la estructura política mexicana. Hoy me lo imagino propenso a repetir cualquier guión que le ofrezcan sus carceleros a cambio de cualquier mejora en sus pobres condiciones de vida. Por ejemplo, si tiene que decir que Maduro en persona le entregó no sé cuántos ladrillos de cocaína, lo hará. Estoy hablando de Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa y durante años considerado por la DEA el jefe narco más peligroso y misterioso, pues guardó por décadas secretos siniestros sobre cientos de poderosos políticos que no solamente nacieron en México. Pero ese ocultismo, amigos, ha terminado, así que quédense hasta el último minuto de este informe para conocer la verdad de sus palabras. Todo esto está realizado en estricto contexto educativo, informativo y documental, y desde ya les agradeceré que retribuyan nuestro esfuerzo a través de patreon.com/Nicolás Moraz o a través de la opción unirse de YouTube o Superchats, porque su aporte es imprescindible para poder llevar adelante nuestra tarea investigativa. Gracias a los formidables libros de Anabel Hernández, sabemos que el Mayo Zambada nació en un polvoriento pueblito incrustado en Sinaloa llamado El Álamo. Su madre era maestra de escuela, su padre un humilde campesino que falleció cuando su hijo contaba apenas con 12 años. Ismael tuvo que abandonar la escuela primaria para ayudar a la familia en trabajos duros y rústicos, cortando leña, haciendo cercos y arando campos. Ante la mirada atenta de abogados, fiscales, periodistas y testigos, Zambada le reconoció al juez Brian Cogan que ingresó al mundo del delito en 1969, con 19 años de edad, puesto que vio una oportunidad de salvar a su familia de la pobreza. Le faltó decir que fue introducido por su cuñado Antonio Cruz Vázquez, un cubano que había sido capitán de policía bajo el régimen comunista de Fidel Castro y que le enseñó a vender marihuana y cocaína. El Mayo pasó por el cártel de Guadalajara y el cártel de Juárez, liderados por Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes, el zar de la droga y el señor de los cielos, respectivamente. Luego de ese doctorado en narcotráfico con maestros de primera, decidió montar su propio negocio y junto a El Güero Palma y El Chapo Guzmán, fundaron a finales de los años 80 el Cártel de Sinaloa, donde lograron traficar al menos 1.5 millones de toneladas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo. El Mayo Zambada era el coordinador logístico, trabajando desde las sombras para exportar sustancias mediante túneles, trenes, barcos, aviones, avionetas, submarinos y helicópteros. Le confesó al juez que en el camino ordenó múltiples asesinatos y que murieron personas inocentes por su culpa. Sin embargo, no era un hombre de batallas ni de guerras. Nunca mató a una persona con sus propias manos y sabemos por su hermano Jesús Zambada, que cuando escuchaba disparos era el primero en esconderse tras un matorral. Mayo era un cobarde astuto y eso explica por qué pudo mantenerse intocable ante la justicia durante décadas y por qué ahora ha decidido colaborar de manera tan entusiasta.
Ignoramos si fue por su culpa, pero su familia no soportó tanto. En octubre fueron arrestados su hermano y su sobrino, y en 2009 su propio hijo Vicente decidió entregarse a la DEA luego de tener un último encuentro con su papá. Pues ve y que Dios te bendiga, arriesga, ojalá que puedas hacer tu vida, es lo que siempre has querido y yo también, le dijo Ismael con una resignada sabiduría. Vicente fue extraditado al tío Sam y le brindó tanta información a la inteligencia norteamericana que hoy en día vive en libertad en Estados Unidos junto a su esposa y sus hijos. El 4 de abril del 2010, desde su guarida secreta, el Mayo Zambada aceptó brindar una entrevista al periodista mexicano Julio Scherer García, donde declaró que no le guardaba rencor a su hijo y que algunas noches lloraba por él, por su esposa, por sus 5 hijas, sus 15 nietos y su adorable bisnieto. Ellos están aquí, en los ranchos. Son hijos del monte, como yo, comentó. Cuando el periodista le preguntó si tenía planeado entregarse, respondió con una verdad profunda. Si un día decido entregarme al gobierno, es para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia, pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. El narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción y la política. Zambada, que a estas alturas parece un filósofo estoico, contó que cuatro veces el ejército mexicano estuvo a punto de atraparlo y que consideró la posibilidad de quitarse la vida si lo lograban. Pero primero fue capturado su socio, el Chapo, cuando en febrero de 2014 la Marina Mexicana y agentes estadounidenses localizaron su propiedad en las playas de Mazatlán. Se infiltraron en la madrugada, lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel de Piedra, una prisión de máxima seguridad. De repente y casi sin buscarlo, el Mayo Zambada se convirtió en el jefe del cártel de Sinaloa y el más poderoso de todo México. Por mucho tiempo nadie supo dónde estaba ni qué hacía. Algunos lo pensaban muerto. Se había convertido en una auténtica leyenda, en un mito viviente perdido entre las insondables sierras de Sinaloa. Pero mientras la DEA ponía un precio por su cabeza de $15 millones, se sospechó que había organizado la fuga del Chapo Guzmán en 2015. La cárcel que lo encerraba era considerada inquebrantable por, el grueso de sus paredes, de los barrotes de acero y la vigilancia constante. Pero en la calurosa noche del 11 de julio, mientras los guardias monitoreaban cómo se duchaba, el Chapo se arrojó por un acceso oculto que conducía a un túnel de 1,5 kilómetros, cavado con precisión de los mejores ingenieros, equipado con iluminación, ventilación e incluso rieles para transportar tierra y materiales con una motocicleta adaptada. La otra salida desembocó en una casa en construcción, dentro de la colonia Santa Juanita. No solo fue un golpe de autoridad, sino también una humillación pública para el gobierno de Peña Nieto. Su ego herido lo impulsó a perseguir con desenfreno a aquel prófugo escurridizo. Tras meses de rastreo, inteligencia y operativos, la Marina Armada llegó hasta su mansión de Los Mochis de Sinaloa y tuvo un enfrentamiento sanguinario con sicarios que dejó una lluvia de balas y 5 muertos. En el interín, el Chapo robó un automóvil y logró escapar por una carretera cercana hasta que fue hallado escondido en un motel barato y sin salida. La captura de El Mayo Zambada fue distinta y en cierta forma un reflejo de su personalidad. No hubo tiroteos ni persecuciones dramáticas, pero sí una traición. En julio del año pasado se subió a su avioneta, aterrizó hacia las afueras de El Paso, Texas, y en el pequeño aeropuerto municipal fue sorprendido por decenas de agentes federales.
Joaquín Guzmán Loera, el hijo del Chapo, lo había llamado días atrás para avisarle que había un negocio suculento de propiedades en Texas. Pero el negocio suculento lo recibió Joaquín y su hermano Ovidio cuando entregaron a su tío político a las autoridades estadounidenses. AMLO quedó tan asustado con esta captura que se quejó con la Casa Blanca por haberlo extraditado sin autorización y exigió un informe completo. Ahora podemos entender por qué se puso demandante. Con voz grave y cansada, Zambada tomó entre sus manos una hoja de papel y se dirigió al tribunal para romper con 5 décadas de silencio. De pronto, la misma audiencia que escuchó apática su historia criminal cambió de tono. La organización que yo dirigía promovió la corrupción en México, pagando durante años a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieran operar libremente, declaró. El Mayo no solo afirmó con sinceridad cruda que en México realmente existe el narcosistema, sino que aseguró además que desde sus inicios todos los gobiernos y sus mandatarios estuvieron implicados. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Su confesión derrumbaba en un suspiro los viejos discursos de honestidad del PRI y del PAN y las mentiras del régimen morenista. La llamada Cuarta Transformación nunca existió. Fue más bien una prolongación y un acrecentamiento de una mafia repulsiva y sobornable. Una buena parte de los 15.000 millones de dólares que Zambada obtuvo durante su carrera en el narcotráfico, los invirtió en alimentar esta enorme maquinaria de corrupción, a tal punto que le reconoció con indignación a su hijo, que prácticamente trabajaba para mantener a los funcionarios de turno. No solo se quedó en abstracciones, Zambada ha entregado una gran lista de nombres que incluye a mandos militares de alto rango, gobernadores, presidentes municipales y legisladores locales y federales de todos los partidos. Zambada no solo financió a 6 gobernadores de Morena, como el sinaloense Rubén Rocha Moya, sino que además hay pruebas de que colaboró en las campañas presidenciales de López Obrador tanto en 2006 como en 2012 y en 2018. Es por eso que a la propia Claudia Sheinbaum se la ha notado visiblemente preocupada en las vísperas de esta brutal confesión. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar?, le preguntó un periodista. No, lo que vaya a declarar, si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema relacionado con México tendrá que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Lo decía y casi le temblaba la voz. ¿Quién tiene en México la autoridad moral o independencia judicial para hacerlo? Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue amigo y colaborador del Mayo Zambada durante décadas. Su nombre aparece en la nómina del cártel de Sinaloa, ya en 2005, junto al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y al actual Omar García Harfuch. Como señaló Anabel Hernández, la defensa de Sheinbaum hacia AMLO no es por lealtad, sino por complicidad criminal. Pero la lista del Mayo no solo se limita a México, alcanza toda Latinoamérica. Son mencionados políticos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia y Panamá. Zambada reconoció que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández permitió que su país se convirtiera en base de operaciones del cártel de Sinaloa, y estos son apenas retazos de lo que sabe. En el contexto de la supuesta guerra contra el narco venezolano, que es básicamente una pulseada con un régimen moribundo y que definitivamente queremos que desaparezca, Mayo Zambada tiene muchas cosas para decir, muchas llaves que pueden abrir cajones mágicos en términos del militarismo americano. Prepárense para seguir descubriendo esta monstruosa caja de Pandora abierta por un jubilado narco apacible que también cojeando se retiró de la corte neoyorquina y que pretende seguir delatando a sus antiguos socios. Hace poco lo declararon culpable. Esperemos que no lo maten en la cárcel para silenciar
sus revelaciones. Queridos amigos, los invito a aportar en patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a nuestros mecenas, gracias a su apoyo en Patreon desde tan solo $3 mensuales, nuestro trabajo sigue siendo posible. Hasta la próxima.